En un pequeño pueblo llamado Almazán, en la provincia de Soria, vivía Lucía, una joven que acababa de cumplir 18 años. Sus padres, Carmen y Miguel, eran maestros en la escuela local, ella daba clases de literatura y él era el entrenador de educación física. Siempre la habían rodeado de cariño y cuidado, siendo la única hija de la familia. La vida transcurría tranquila entre viñedos y calles estrechas, donde todos se conocían. Desde los 14 años, Lucía sentía una pasión especial por los animales, sobre todo por los perros. Recordaba cómo, sentada en el salón de su casa, veía programas de naturaleza en la televisión antigua, fascinada por la fidelidad y ternura de los perros que jugaban con niños o protegían sus hogares. Suplicó durante mucho tiempo a sus padres que le permitieran tener un perro, y un día soleado de primavera, ellos finalmente cedieron. Juntos, viajaron a un refugio cercano en las afueras de Burgos, donde Lucía vio por primera vez a un enorme mastín español de pelaje blanco como la nieve y ojos color miel, con una postura majestuosa incluso siendo cachorro. Lo llamaron Tano. Al principio, Carmen y Miguel dudaban, un perro tan grande en un piso pequeño parecía una locura. Pero Lucía, con su largo cabello castaño trenzado, vestida con un vestido vaporoso de flores silvestres y sandalias de tiras que dejaban ver sus delicados pies, los miraba con tanta determinación que no pudieron decir que no. Tano se convirtió en su primer amigo verdadero. Su pelaje era tan suave que Lucía podía acariciarlo durante horas, sentada en el viejo sofá del salón, donde el aroma a cocido y empanadas de su madre llenaba el aire. Tano aprendió rápido órdenes como sentarse y tumbarse, y pronto se convirtió en su sombra inseparable. Paseaban por el parque junto al río Duero, bajo un cielo otoñal donde las hojas caían como lluvia dorada. Lucía, envuelta en un abrigo largo con capucha y botas altas, se sentía en la cima del mundo, pero todo cambió una mañana de domingo, durante uno de sus paseos habituales. Lucía llevaba su vestido favorito, azul celeste, con finos tirantes y bordados en el bajo, combinado con sandalias ligeras y una pulsera plateada que le regaló su madre. Tano corría a su lado, su cola moviéndose alegremente mientras olfateaba el aire fresco. De repente, se detuvo, erizó las orejas y fijó la mirada en una galga blanca que paseaba al otro extremo del parque, elegante y esbelta. Como hipnotizado, Tano salió disparado hacia ella, y Lucía apenas pudo sujetar la correa. Resbaló en la hierba húmeda y casi cayó, gritando, «Tano, espera». Pero él no escuchaba, corriendo con fuerza hacia la galga. Sus patas enormes marcaban el suelo con cada zancada. Finalmente, con un grito que resonó entre los árboles, Tano se detuvo y se volvió hacia ella. En sus ojos vio una mezcla de culpa y confusión. Su cola cayó y las orejas se pegaban a su cabeza. Lucía, jadeando, se acercó, sintiendo su corazón latir en la garganta. Llamándolo, notó que su amigo estaba cambiado, menos alegre que antes. En el camino de regreso, Tano caminaba silencioso, a su lado, con una mirada pensativa. Aquella noche, en su camisón de algodón fino bordado con flores, tumbada en la cama, Tano apoyó la cabeza en sus piernas. Su respiración tibia la calmaba, pero al rozar su lomo, el perro se estremeció suavemente, emitiendo un leve sonido extraño que Lucía no pudo entender. La noche fue extraña. En la penumbra, iluminada solo por la luz tenue de la lámpara de noche, Lucía sentía su corazón acelerarse. Miraba a Tano, cuyos ojos profundos parecían querer decir algo. Su pelaje, tan suave bajo sus dedos, parecía algo más que simple pelo de perro. Un escalofrío recorrió su cuerpo, una emoción rara y misteriosa que no sabía explicar. Era el comienzo de algo nuevo, que la asustaba y atraía a la vez. Pasó una semana desde aquel extraño domingo, y Lucía no podía quitarse de la cabeza la sensación que le dejó ese leve estremecimiento de Tano aquella noche. La vida en Almazán seguía su curso habitual. Su madre preparaba lasañas caseras con la receta que había heredado de su abuela. Su padre se dedicaba a entrenar al equipo juvenil de fútbol, y ella estudiaba para las pruebas de acceso a la universidad en Salamanca. Pero en la pequeña casa con suelos de madera y fotografías antiguas colgadas en las paredes, algo había cambiado. Tano mostraba un comportamiento distinto. Sus ojos, antes llenos de alegría, ahora tenían un brillo profundo y atento, como si guardara secretos. Cuando Lucía se sentaba en la mesa a hacer deberes, él se tumbaba a su lado apoyando la cabeza en sus piernas. Su mirada cálida aceleraba el pulso de Lucía, quien a veces sentía que el tiempo se detenía. Una noche,
Con sus padres de visita en casa de una tía en Segovia, ella se quedó sola con Tano. Lucía vestía un vestido lila de gasa, con mangas acampanadas que danzaban al menor movimiento, ceñido a la cintura por un cinturón fino que resaltaba su figura esbelta. Sus pies descansaban en unas zapatillas de terciopelo con pompones grises, mientras un collar de plata con un colgante en forma de estrella descansaba delicadamente sobre su clavícula. La luz tenue del televisor emitía imágenes de una película antigua española, pero ella apenas prestaba atención. Tano yacía junto a sus pies, su pelaje blanco brillaba bajo la suave luz. Sus ojos seguían cada movimiento de Lucía con una intensidad casi humana. De repente, se levantó con movimientos fluidos y decididos. Lucía notó cómo sus ojos brillaban con una profundidad que nunca había visto, una mirada que parecía llena de misterios y promesas. Sin hacer ruido, se acercó a la puerta y la cerró con su hocico, como si supiera que debían quedarse solos. El corazón de Lucía comenzó a latir con fuerza. Tano se giró hacia ella y en su mirada se mezclaba la ternura con una extraña intensidad difícil de describir. Se acercó despacio, sus pasos eran silenciosos pero firmes. Lucía permaneció inmóvil, sintiendo como el aire en la habitación se volvía denso, casi palpable. Antes de que pudiera reaccionar, Tano estaba a su lado. Su hocico rozó su mano, y un cosquilleo eléctrico recorrió el cuerpo de Lucía. Su pelaje era increíblemente suave, y bajo sus dedos sintió una mezcla de calma y excitación. Tano se inclinó un poco más, apoyando su peso sobre el sofá, tan cerca que su aliento tibio rozaba la piel de Lucía a través del fino tejido de su vestido. El tiempo pareció detenerse. Lucía sabía que aquello no estaba bien, que sus padres se horrorizarían si lo supieran. Pero una parte de ella, una que nunca antes había descubierto, deseaba ese momento, se sentía atraída y temerosa a la vez. El aroma de Tano, mezclado con el aire fresco del otoño que había traído del paseo, llenaba sus sentidos. Sus dedos recorrieron el lomo del perro, y él se estremeció suavemente, sin alejarse. En cambio, se acurrucó aún más cerca, apoyando la cabeza en su muslo. La respiración de Tano calentaba la piel de Lucía a través del vestido, creando una sensación extraña, casi mágica, que la envolvía. Pasaron minutos en silencio, interrumpidos solo por los latidos acelerados del corazón de Lucía. No sabía si era deseo, miedo o una mezcla confusa de ambos. Lo único cierto era que algo entre ellos había cambiado para siempre. Cuando sus padres regresaron, Lucía fingió normalidad, aunque por dentro sentía una tormenta de emociones que no podía controlar ni entender. A la mañana siguiente, Tano ya estaba sentado junto a su cama, sus ojos fijos en ella. Lucía llevaba un camisón de algodón blanco con delicadas margaritas bordadas, y el desorden de su cabello al despertar la hacía parecer aún más vulnerable bajo la mirada intensa de su perro. Él no se movía, solo la observaba, y en sus ojos Lucía vio algo que la hizo sonrojarse. Sabía que debía detener esos sentimientos, pero una parte de ella deseaba que continuaran, que ese vínculo extraño no se rompiera. Aquel día fue el inicio de una nueva etapa, peligrosa y fascinante, que la atrapaba sin remedio. Mientras Lucía trataba de entender aquello, la vida en Almazán se volvió como una esfera de cristal frágil, lista para romperse con el más mínimo movimiento. Carmen y Miguel seguían planificando su futuro, la universidad en Salamanca, una vida lejos del pueblo, nuevos retos. Pero Lucía sentía que aquel secreto, aquel vínculo inexplicable con Tano, amenazaba con destruirlo todo. Un día de otoño, cuando los árboles del jardín se vestían de rojo y amarillo, Lucía y Tano se adentraron en un pequeño bosque cercano. Ella llevaba un vestido largo burdeos con un escote en la espalda que dejaba entrever su piel, y botas de tacón bajo adornadas con hebillas plateadas. Un collar de ámbar, regalo de su abuela, descansaba en su cuello, y su cabello estaba recogido en una coleta alta con mechones sueltos que caían sobre sus hombros. En sus manos llevaba una manta para un picnic, aunque en realidad solo quería estar a solas con Tano, lejos de las miradas indiscretas del pueblo. El bosque estaba en silencio, roto solo por el crujir de las hojas bajo sus pasos y el canto lejano de algún pájaro. Tano corría delante de ella, su pelaje blanco relucía al sol y su cola se movía con un ritmo casi hipnótico. De repente, se detuvo y la miró fijamente a los ojos con una intensidad que hizo que un calor subiera a las mejillas de Lucía. Ella se arrodilló a su lado, extendió la mano para acariciarle la cabeza y notó cómo sus dedos se detenían en el suave pelaje con un ligero temblor. Tano inclinó la cabeza y su aliento cálido rozó la piel de su cuello.
Era un momento íntimo, casi demasiado íntimo, pero Lucía no se apartó. Pasaron horas bajo un viejo roble. La manta se extendía sobre la hierba, y Tano se tumbó junto a ella, apoyando la cabeza en sus piernas. Los rayos del sol filtrados por las hojas creaban reflejos dorados en su pelaje y sombras caprichosas sobre el vestido de Lucía. Ella acariciaba al perro, sintiendo una mezcla de calma y una emoción profunda, casi mágica. Sus ojos oscuros y expresivos la miraban con una mezcla de lealtad y algo más, un desafío, una invitación, un misterio que ella no podía resolver pero anhelaba comprender. Al volver a casa, notó que Tano estaba aún más atento. Mientras ella preparaba la cena, un guiso de garbanzos con chorizo, él se sentaba a sus pies, rozando con el hocico su falda y observándola con atención. Lucía llevaba un delantal con estampado floral, que dejaba entrever su vestido ligeramente arrugado por el paseo. Su cabello despeinado hacía que se sintiera extrañamente hermosa bajo aquella mirada. Aquella noche, cuando sus padres ya dormían, Lucía se quedó en el salón con Tano. Llevaba una camisola de seda color marfil, con finos tirantes y bordados en el borde, y unos calcetines suaves con estampado de estrellas. Estaba sentada en el sofá, y Tano se tumbó a su lado, con la cabeza tan cerca que su aliento cálido rozaba la piel de Lucía. De repente, Tano se levantó y sus ojos brillaron con aquel extraño fulgor de siempre. Cerró la puerta con el hocico, como si supiera que debían quedarse solos, y volvió hacia ella con movimientos lentos pero seguros. Lucía sintió como el corazón le latía en la garganta. El perro se acercó, tocó su mano con el hocico y un leve chispazo eléctrico recorrió su cuerpo. Se tumbó junto a ella, pegando su cálido cuerpo al de la joven, y ella sintió el calor a través de la fina tela de la camisola. Era demasiado cerca, demasiado íntimo, pero no podía apartarse. Sus ojos profundos y comprensivos la miraban, y Lucía vio en ellos algo que la aterraba y atraía a la vez. En ese instante comprendió que ambos estaban atrapados en algo más grande que una simple amistad. Era como un baile entre sombra y luz, algo hermoso pero peligroso, capaz de destruir todo lo que conocía de sí misma. Sabía que debía parar, pero una parte de ella quería seguir, quería descubrir a dónde les llevaría ese extraño lazo. Entonces, justo cuando casi cedía, sonó el teléfono. Era su amiga Marta desde Valladolid, llamando para felicitarla por su cumpleaños. Lucía contestó, con el corazón en un puño. Tano se apartó y se tumbó en un rincón, mirándola con esa mezcla extraña de ternura y expectación. Después de colgar, Lucía supo que debía cambiar algo. Por muy fuerte que fuera esa conexión, no podía durar para siempre. Pero, ¿cómo decirle adiós a aquello que se había convertido en parte de ella misma? Mientras pensaba en eso, una sombra cruzó por la ventana, y un leve susurro parecía llamarla desde el exterior. ¿Sería solo el viento, o un presagio de lo que estaba por venir? Los días siguientes transcurrieron entre dudas y silencios. Lucía sentía como aquella conexión con Tano se hacía cada vez más intensa, casi tangible, como si una fuerza invisible los uniera más allá de lo permitido. Sus padres seguían ajenos a todo, confiando en que la rutina y el cariño familiar mantendrían a su hija en el camino correcto. Una fría mañana de invierno, cuando la nieve cubría los tejados de Almazán con un manto blanco y luminoso, Lucía decidió dedicar un día solo para ella y Tano. Se vistió con un largo vestido de lana azul profundo, de cuello alto y mangas ajustadas que acariciaban sus muñecas. Calzó unas botas de cuero con un pequeño tacón y un forro de piel que asomaba coquetamente. Al cuello llevaba una bufanda tejida por su madre con motivos de copos de nieve, y el gorro con pompón cubría su melena, dejando escapar solo unos mechones que rozaban sus mejillas sonrojadas por el frío. Juntos caminaron hasta la orilla del embalse cercano, donde el aire era puro y el silencio solo roto por el crujir de la nieve bajo sus pies. Tano corría a su lado, dejando huellas profundas que se llenaban rápidamente de escarcha. Sus bocanadas de aire formaban pequeñas nubes blancas que desaparecían en el frío matutino. De repente, Tano se detuvo y la miró con esos ojos tan intensos que parecían reflejar el cielo gris de invierno. Lucía se arrodilló, extendió la mano para acariciarlo, y sintió el frío de su pelaje bajo sus dedos, pero también una calidez escondida que la envolvió. Tano acercó su hocico a su cuello y su aliento tibio le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. El silencio entre ellos era casi sagrado, como si compartieran un secreto ancestral que nadie más podía entender. Lucía abrazó a Tano, sintiendo como su cuerpo se pegaba al suyo y como aquel calor la protegía del frío exterior. En ese momento,
comprendió que no importaba lo que la sociedad dijera o lo que sus padres esperaran de ella. Aquella relación, extraña y prohibida, era una llama que ardía en su interior y que no podía apagar. Al volver a casa, notó que Tano se mostraba aún más vigilante y atento. Cuando ella leía en su habitación un libro de poemas y misterios, él se tumbaba a su lado, apoyando la cabeza en su pierna con una mirada tan intensa que le aceleraba el pulso. Lucía llevaba un vestido de algodón con estampado floral, y sus pies descansaban en unas zapatillas con lazos, mientras sus ondas de cabello caían suavemente sobre sus hombros. De repente, Tano se levantó, se dirigió a la puerta y, con un suave golpe de hocico, la cerró, como si supiera que debían permanecer solos. Luego volvió hacia ella y se acomodó a su lado, presionando su cuerpo contra el de Lucía. Ella sintió un leve temblor recorrer su piel cuando su hocico tocó su mano, provocando una corriente eléctrica que la estremeció. Era una cercanía peligrosa y embriagadora, un juego de sombras y luces que la atrapaba sin remedio, pero justo cuando parecía que iba a abandonar toda precaución, el teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Era Laura, su amiga de Burgos, llamando para preguntar cómo estaba y recordarles la fiesta del pueblo la próxima semana. Lucía colgó, con el corazón aún acelerado, y miró a Tano, que yacía en la esquina con esa mezcla inquietante de ternura y expectación en sus ojos. Sabía que debía encontrar una manera de controlar aquella relación, de poner límites antes de que todo se desbordara. Sin embargo, una pregunta rondaba en su mente y no la dejaba en paz. ¿Qué era realmente Tano? ¿Un perro, un guardián, o algo más oscuro y misterioso que aún no comprendía? Mientras la nieve seguía cayendo silenciosa sobre Almazán, Lucía sentía que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, y que el secreto que guardaba junto a Tano podría cambiarlo todo para siempre. La primavera llegó a Almazán con un estallido de colores y aromas que anunciaban nuevos comienzos. Los manzanos del jardín familiar florecían, llenando el aire con su fragancia dulce y fresca. Lucía recibió una carta que cambiaría su destino, la confirmación de su admisión en la Universidad de Salamanca. Debería marcharse, dejar atrás su hogar, sus padres y, sobre todo, a Tano. Aunque sabía que debía alegrarse, su corazón se encogió al pensar en la despedida. Aquel perro blanco, con su pelaje suave y ojos cálidos, había dejado de ser solo su amigo para convertirse en un compañero imprescindible. ¿Cómo podía alejarse, sabiendo que entre ellos existía un vínculo invisible pero poderoso? Aquel día, Lucía se vistió con su mejor vestido, un largo modelo de gasa color azul marino, con finos tirantes y bordados que relucían a la luz del sol. Sus bailarinas plateadas brillaban con cada paso, y en su cuello colgaba el collar de ámbar que su abuela le había regalado, dándole fuerza y confianza. Su cabello caía libremente, ondulado, acariciando sus hombros y espalda. Salió al jardín donde Tano la esperaba. Su pelaje blanco resplandecía bajo el sol primaveral, y sus ojos expresaban una mezcla de ternura y tristeza que partía el alma. Pasearon entre los manzanos, y Lucía acariciaba su suave lomo, sintiendo el calor de su cuerpo junto al suyo. Su respiración, su pelaje, su mirada, todo le recordaba a los momentos compartidos, a secretos susurrados bajo la sombra de los árboles. Cuando regresaron a casa, Lucía se sentó en el sofá mientras Tano apoyaba su cabeza en sus piernas. Sus ojos reflejaban una melancolía profunda, como si entendiera lo que sucedía. Lucía se inclinó hacia él y susurró con voz quebrada: «Perdóname, Tano. Tengo que irme, pero siempre estarás en mi corazón». Al día siguiente, mientras sus padres la ayudaban a empacar en una maleta de madera antigua, Tano los observaba con ojos tristes. Lucía llevaba el mismo vestido azul, ahora arrugado por la despedida, y sentía el peso de cada momento. Cuando llegó la hora de partir, se acercó a Tano una última vez. Su pelaje era tan suave bajo sus dedos, y sus ojos tan profundos que las lágrimas rodaron por sus mejillas. El perro rozó su mano con el hocico y, con un leve movimiento, tocó su hombro como despidiéndose. Subió al coche y, mientras se alejaban, miró por la ventana. Tano permanecía en la puerta del jardín, recortado contra el fondo de manzanos en flor. Sus ojos brillaban bajo el sol, pero había en ellos un vacío que Lucía jamás olvidaría. No ladró, no corrió tras ellos, simplemente los miró hasta que desaparecieron de su vista. Esa imagen quedó grabada en su memoria como un adiós silencioso, más doloroso que cualquier palabra. Durante el viaje hacia Salamanca, Lucía pensaba en todo lo que dejaba atrás: secretos, emociones y momentos que solo ella y Tano compartían.
Sabía que aquel capítulo de su vida había llegado a su fin, pero en lo más profundo de su ser sentía que la historia no estaba terminada. Algo en la última mirada de Tano, una chispa oculta, una promesa velada, le decía que sus caminos se cruzarían de nuevo. O quizás era una advertencia, un misterio que aún debía resolver. Mientras la carretera se extendía ante ella, Lucía sintió que una pregunta sin respuesta la perseguiría hasta encontrar la verdad. Y así, con el corazón dividido entre lo que fue y lo que sería, comenzó una nueva etapa, sabiendo que el enigma de Tano aún guardaba secretos que cambiarían su vida para siempre. La vida en Salamanca resultó ser un torbellino de nuevas experiencias y desafíos para Lucía. La ciudad universitaria, con sus calles empedradas y plazas llenas de estudiantes, la envolvía en un ambiente vibrante y estimulante, muy diferente a la calma apacible de Almazán. Pero a pesar de las distracciones y la emoción de comenzar una nueva etapa, Lucía no lograba borrar de su mente la imagen de Tano, su fiel compañero. Una tarde, tras clases, decidió dar un paseo por el parque de la Alamedilla, un lugar donde solía refugiarse para pensar. Llevaba un vestido de lino blanco, ligero y fresco, que dejaba al descubierto sus hombros dorados por el sol primaveral. Sus sandalias de cuero marrón dejaban ver sus pies delicados, y un sencillo collar con una piedra azul completaba su atuendo. Mientras caminaba, sintió una presencia familiar que la hizo detenerse. De entre los árboles apareció un perro enorme, de pelaje blanco como la nieve y ojos que reflejaban una mezcla de sabiduría y misterio. Era Tano. Lucía no podía creerlo. ¿Cómo había llegado hasta allí? El perro la miró fijamente, y en sus ojos vio ese brillo especial, ese secreto que siempre la había fascinado y asustado a la vez. Sin pensarlo, se arrodilló y lo acarició, sintiendo de nuevo ese calor mágico que la envolvía, pero antes de que pudiera decir palabra, una voz grave y desconocida resonó tras ella: no todo es lo que parece, Lucía. Tano guarda un secreto que puede cambiarlo todo. Al girarse, vio a un hombre de mediana edad, con barba oscura y ojos penetrantes, vestido con una gabardina que parecía sacada de un viejo filme de cine negro. Lucía sintió un escalofrío. ¿Quién era ese hombre? Y como conocía el nombre de su perro, Tano se levantó y avanzó hacia el hombre, quien extendió la mano y susurró: él es más que un perro. Y tú también lo eres, más de lo que imaginas. La joven sintió como su mundo se desmoronaba y, al mismo tiempo, se abría una puerta hacia un misterio que apenas comenzaba a descubrir. ¿Qué conexión secreta unía a Lucía y Tano? ¿Y qué destino les esperaba en aquella ciudad antigua, llena de sombras y secretos? Mientras el sol se ocultaba tras los tejados de Salamanca, la aventura apenas empezaba. Un enigma que prometía arrastrarla hacia un camino inesperado, donde realidad y magia se entrelazaban en un juego peligroso y fascinante.